En este vídeo vamos a explicar cómo se calcula la densidad celular y cómo se hace un recuento de las células para conocer la concentración de células que tenemos en nuestra disolución, que nos puede servir para sembrar, para hacer un recuento de parásitos, para múltiples operaciones como técnicos de laboratorio. Lo primero que tenemos que explicar es que esta es la fórmula que usaremos para calcular la concentración celular, que se da en número de células por mililitro. La primera duda que os surge a muchos es de dónde sale este número, este 10.000. Nuestra cámara de Neubauer forma un cubo y tenemos que calcular el volumen del cubo, pues lo que estamos contando en la cámara de Neubauer es el número de células que están contenidas en el volumen que hay dentro de este cubo. Para calcular el volumen de un cubo, como sabéis, la fórmula es área de la base por la altura. El área de la base se calcula multiplicando lado por lado. Los lados de este cubo son este y este, que como sabemos miden cada uno 1 milímetro y 1 milímetro. Cada lado de la base mide 1 milímetro y 1 milímetro. Y la altura es la distancia que queda entre el cubreobjetos y la cámara de recuento, esa que veis ahí a la izquierda marcada en amarillo. Ahora vamos a calcular el volumen de nuestro cubo y tenemos que uno de los lados mide 1 milímetro por 1 milímetro del otro lado por la altura, que como vemos es 0,1 milímetros. Y esto nos da igual que el volumen de nuestra cámara del cuadrado de la cámara de recuento es 0,1 milímetros cúbicos. Ahora nos fijamos en este dato que nos indica que 0,1 milímetros cúbicos es igual a 0,1 microlitro, lo que implica que en 1000 milímetros cúbicos tendremos 1 microlitro. Ahora aplicamos este factor de conversión y tenemos que si nuestra cámara, el cuadrado de nuestra cámara, cada uno de ellos tiene un volumen de 0,1 milímetros cúbicos, lo multiplicamos por nuestro factor de conversión, 1000 milímetros cúbicos tiene 1 mililitro, los milímetros cúbicos se nos van y esto nos da como resultado que para tener 1 mililitro de volumen en nuestras cámaras de conteo necesitamos 10.000 cuadrados por 1 mililitro. Y esto de aquí es de donde salen los 10.000 cuadrados. Si os fijáis, el número de cuadrados se va a ir con este cuadrado cuando despejemos esta fórmula y nos quedará las células con el número de células que hemos contado por los mililitros, células mililitros. Los mililitros vienen de aquí y de aquí es de donde sale este 10.000. Para contar células en la cámara de Neubauer, lo primero que tenemos que hacer es teñirlas con un colorante vital. El que vamos a usar se llama azul de tripam. Este colorante penetra en el interior de las células que tienen la membrana rota, tiñéndolas, pero no puede atravesar las membranas intactas, por lo que las células con las membranas intactas no serán teñidas. Las células que veamos azules serán no viables. Y las células que veamos blancas serán las que son viables. Vamos a aprender a contar células. Seguiremos la línea como la que aparece en el dibujo y solo contaremos las células que están en contacto con la línea del cuadradito de la parte superior o la de la derecha. Así evitaremos contar por duplicado cuando estemos volviendo por el camino inferior, por los cuadrados inferiores. Es decir, contaremos las células que toquen estas líneas y esta, pero no contaremos las que toquen esta línea y esta. Así no contaremos dos veces las células cuando estemos contando en este cuadrado. Empezamos a contar. En el primer cuadradito tendríamos una célula. En este caso
no contaríamos esta célula porque está tocando la línea inferior. Y como hemos dicho, solo contamos las que toquen la línea superior o derecha y dejamos sin contar las otras. Pasamos al siguiente cuadrado y vemos que solo tenemos una célula para contar. 2. Estamos contando células no viables. En el siguiente vemos que toca la línea derecha, con lo cual contamos esta célula. 3. Ahora bajamos y cambiamos de dirección. Entonces aquí tenemos que contar esta. 4. Esta no la contamos porque está tocando la línea izquierda y hemos dicho que solo contamos las que están en la superior y a la derecha, con lo cual esta la contaremos al contar este cuadrado. Pasamos a contar el siguiente cuadrado y contamos esta célula, 5. Esta no la contamos porque está tocando la línea izquierda. Pasamos a contar este cuadrado. Como en este cuadrado la célula sí que está tocando la línea derecha, la contamos 6 y esta está dentro del cuadrado, también la contamos 7. Pasamos al siguiente cuadrado y aquí vemos que tenemos una célula tocando la línea superior, que como aquí está, cuando contamos el primer cuadrado, estaba tocando la inferior, no la contamos, y ahora contamos porque está tocando la superior. Como veis, siguiendo este método, no la hemos contado 2 veces. 8, 9, bajamos, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, aquí no hay ninguna, no la contamos 0, 17 y 18. Hemos contado 18 células no viables. Ahora tendríamos que seguir contando las viables, que son las blancas, y la suma de las de ambas nos daría el número total de células. También he visto que hay dificultades para entender cómo se calcula el factor de dilución que se aplica en esta fórmula, que es la misma que la anterior, solo que añadiendo el factor de dilución. Diluir es aumentar el volumen en el que flotan las células. Si tengo 1 mililitro y aumento el factor de dilución por 2, si en ese mililitro había 10.000 células, en 2 mililitros seguiré teniendo 10.000 células, solo que ahora las habré diluido porque la concentración en 2 mililitros es la mitad que había en 1 mililitro. Vamos a verlo con un dibujo. Aquí vemos la suspensión celular, aquí tenemos nuestra concentración de 10.000 células por mililitro, de la cual cogemos 20 microlitros. En estos 20 microlitros hay la parte proporcional correspondiente a una concentración de 10.000 células por mililitro y la echamos en el tubo Eppendorf. Ahora vamos a por el azul tripán, cogemos 20 microlitros y para teñir las células y poder contarlas las echamos en el tubo Eppendorf. Entonces lo que hemos hecho al añadir los 20 microlitros es doblar la cantidad de líquido y hemos disminuido a la mitad la concentración que venía de aquí, porque tenemos 40 microlitros en lugar de 20 microlitros, pero como aquí no hay células, seguimos teniendo el mismo número de células aquí que teníamos en la pipeta cuando pipeteamos, a pesar de que tenemos el doble de líquido. Vamos a hacer un ejemplo un poco más gráfico para explicar cómo calculamos el factor de dilución. Vamos a suponer que añadimos 20 microlitros de la suspensión celular, que llena esto. Hasta aquí tenemos nuestros 20 microlitros de suspensión celular. Estos 20 microlitros tienen una densidad celular de 300 células por mililitro. Estos son 20 microlitros. Ahora añadimos 20 microlitros de azul tripán para poder distinguir las células vivas de las muertas, o sea, las viables de las no viables. Al añadir los 20 microlitros para poder contar, estamos doblando la cantidad de líquido, pero el número de células originales, que eran las 300 células por mililitro, sigue siendo el mismo. Estos 20 microlitros no llevaban ninguna célula, por lo cual aquí seguimos teniendo 300 células, solo que ahora tenemos una densidad celular de 150 células por mililitro, porque hemos doblado el volumen.
Vamos a suponer que hay demasiadas células para contar y necesitamos diluir un poco más la concentración porque no somos capaces de contar tantas células en nuestra cámara de Neubauer. Así que vamos a añadir 40 microlitros de PBS, que es el medio o la solución tampón. La echamos aquí. En estos 40 microlitros tampoco hay células, por lo que, aumentando el volumen, disminuimos la concentración celular, la densidad de células. Sigue habiendo el mismo número de células que al principio, que había en el líquido verde, que es la solución inicial para el contagio celular, y ahora tendremos una densidad celular de 75 células por mililitro, porque lo hemos diluido 4 veces. Este 4 se corresponde con el factor de dilución. En el caso de el azul tripán, lo que está pintado en azul, el factor de dilución sería 2 porque lo hemos diluido 2 veces, y en el caso de la solución inicial de células, la que hemos cogido de nuestro cultivo, el factor de dilución sería 1. Si no estáis seguros, es dividir el volumen final, que en este caso serían 80 microlitros, sumando todo lo que hemos añadido, por el volumen inicial de muestra que hemos añadido, que sería 20 microlitros, y esto nos daría 4, que es el factor de dilución. Si lo recemos con 40 entre 20, nos daría 2. Como podéis ver, tendríamos 40 cuando añadimos el azul tripán. Si dividimos los 20 iniciales por los 40 que tenemos aquí en total, obtendríamos 2, que es el factor de dilución. Y si dividimos 20 entre 20, que sería el inicial, tenemos un factor de dilución 1, que es que está sin diluir. Vamos a resolver este problema, que es un ejemplo típico de lo que tendríamos que calcular para hacer un pase celular y abarca todos los cálculos necesarios. Nos dice el problema que se quiere hacer un pase de un cultivo en monocapa que está a punto de entrar en confluencia. Una vez despegadas y lavadas las células, se resuspenden en 5 mililitros de medio de cultivo. Para hacer el recuento de viables, 20 microlitros de la suspensión se mezclan con 20 microlitros de azul tripán y con la mezcla se carga una cámara de Neubauer. El recuento de las células blancas y azules en las 4 esquinas de la cámara ha sido el siguiente y nos dan los números que han sido. La primera pregunta, la A, es ¿cuál es la densidad celular total de los 5 mililitros de suspensión? Y la densidad celular viable. Para conocer la densidad celular total necesitamos saber el número de células que hemos contado, por lo cual tenemos que sumar las células de los 4 cuadrados de la cámara. Sumaremos por un lado las células viables, que son las blancas, y por otro las no viables, que son las azules. Ahora nos pide cuál es la densidad total de los 5 mililitros en suspensión. Para eso usaremos esta fórmula que tenemos aquí y vemos que el factor de dilución es 2, ya lo he puesto, viene de que 20 microlitros de suspensión celular le añadimos 20 microlitros de azul tripán, así que diluimos a la mitad, factor de dilución 2, y A más B es el número de células viables más el número de células inviables. Ahora vamos a calcular la densidad celular viable, para lo cual usaremos la misma fórmula que antes, pero solo contando las células que están vivas, que en este caso son 280. Vamos ahora con el apartado B, que nos pregunta qué viabilidad tienen las células. La viabilidad es el porcentaje de viables respecto al total de células. Simplemente tenemos que calcular un tanto por ciento. Algo tan simple como poner el número de células viables, que son 280, dividirlo por el número de células totales, que es 344, lo multiplicamos por 100 y nos da que el porcentaje de células viables en nuestra suspensión es del 81,4%.
Para resolver el apartado C, solo vamos a necesitar este dato de densidad celular viable, que es 1,4 por 10 elevado a 6 células mililitros. Necesitamos la viable porque para sembrar solo nos interesan las células que están vivas. Las otras no van a crecer ni van a afectar a la cantidad de volumen que necesitamos sembrar. Ahora nos pregunta el apartado C, las células se van a subcultivar en frascos de Roux de 25 centímetros cuadrados y se quieren sembrar 7 por 10 elevado a 5 células por frasco en un volumen final de medio de 5 mililitros por frasco. ¿Cuántos frascos se necesitan? ¿Qué cantidad de medio de suspensión celular hay que colocar en cada uno? Lo único que tenemos que darnos cuenta para resolver este problema es que lo primero que tenemos que calcular es la cantidad de suspensión celular que tenemos que colocar en cada frasco. Para ello podemos echar mano de nuestro cálculo anterior, la densidad celular viable, 1,4 por 10 elevado a 6, son las células que tenemos y nos dicen que tenemos que conseguir una densidad de 7 por 10 elevado a 5 células, con lo cual tenemos que calcular qué cantidad en mililitros tenemos que coger de esta suspensión celular para llevarnos 7 por 10 elevado a 5 células, lo cual podemos hacerlo con una regla de 3. Si tenemos una densidad de 1,4 por 10 elevado a 6 células en un mililitro, es decir, en un mililitro tenemos 1,4 por 10 elevado a 6 células, 7 por 10 elevado a 5 células, tendremos que coger X mililitros. X es igual a 7 por 10 elevado a 5 células partido de 1,4 por 10 elevado a 6 células por 1 mililitro. Y esto nos da 0,5 mililitros, que es lo que necesitamos coger para la cantidad de esta muestra, de este frasco con la pipeta. Si cogemos 0,5 mililitros, tendremos en esa pipeta 7 por 10 elevado a 5 células. Y nada, ahora simplemente, sabiendo eso, y que tenemos 5 mililitros, pues, ¿cuántos frascos hay en 5 mililitros? Podéis plantear una regla de 3 o simplemente saber que 0,5 por 10 es igual a 5. Es decir, si tenemos que sembrar 0,5 mililitros por frasco y tenemos 5 mililitros para sembrar, necesitamos X frascos. Si resolvemos, nos da que X es igual a 10 frascos. Ahora nos pregunta qué cantidad de medio y de suspensión celular hay que colocar en cada uno. La cantidad de suspensión celular ya la hemos calculado, que es 0,5 mililitros. Esto es la cantidad de líquido de la suspensión que tenemos que coger para tener en él 7 por 10 elevado a 5 células. El problema nos dice que el volumen final de medio son 5 mililitros por frasco. Necesitamos aportar los 0,5 mililitros de suspensión para tener el número de células que tenemos que sembrar. La suspensión celular que tendremos que colocar en cada frasco será de 0,5 mililitros. Si en el frasco al final tenemos que tener 5 mililitros y tenemos que añadir 0,5 mililitros de nuestra suspensión, vemos que tendremos que completar con medio 4,5 mililitros para tener los 5 mililitros por frasco. Y estas son las respuestas al problema.